caso de abuso sexual infantil ha tambaleado la impartición de justicia en Puebla. En abril del 2019 ocurrieron los hechos. La víctima solo tenía 4 años de edad y sus agresores, el padre Iván Santos Díaz y el abuelo Jaime Santos Pérez. Los dos fueron demandados por la madre y la abuela de la pequeña. Sin embargo, el juez Aarón Hernández Chino los dejó en libertad después de que estos dos sobornaran a la ginecóloga María Rosalia Juárez Rosete, que había dado el dictamen médico que asegura las afectaciones físicas de la víctima. En un proceso legal largo y tedioso, la madre y la abuela de la pequeña han luchado contra corriente, desde la incapacidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del Poder Judicial, que ha cargado los dados en favor de los dos verdugos. Cuando ginecológicamente, su señoría, y la médico en la que me baso menciona que la antigüedad puede ser de 3 días hacia atrás, es decir, 4, 5, 6, tiempo en el que ya se encontraba en la casa de sus padres. En ese sentido, señoría, considero que no existen los elementos, no existen los elementos idóneos, necesarios, razonables, para hacer suponer que los ahora imputados son aquellos quienes cometieron el hecho que la ley señala como delito. Siendo las 13:13 del 17 de junio del año 2021, decreto auto de no vinculación a proceso en relación a Jaime Santos Pérez e Iván Santos Díaz por el hecho que el Ministerio Público dijo pudiera actualizar lo que la ley señala como delito de violación equiparada agravada. Se decreta el levantamiento de la medida cautelar impuesta a estas dos personas, ordenando su inmediata libertad. ¿Algo más? El caso tuvo resonancia en el gobierno estatal y gracias a la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ahora lo lleva una nueva juez y la familia de la víctima espera un respiro de justicia en esta historia tan cruda y amarga que sigue su curso. El tema que ha indignado en las redes sociales a miles de cibernautas, pero sobre todo a la familia de las víctimas, la madre y la abuela, que han tenido que vivir un verdadero calvario, meses, años tocando puertas, buscando la justicia. Esta historia se la presentaba precisamente hace 8 días, el lunes pasado, buscando esto, el equilibrio en una impartición de justicia que pusimos al descubierto no se ha dado en el estado de Puebla en este caso. Y seguramente hay muchas historias más, yo se lo decía en el programa pasado, pero esta en particular, gracias a toda la intervención, a todas las puertas, a todas las gestiones que hizo la familia afectada, pues le entraron al quite representantes de las autoridades estatales, le entra al quite una nueva juez, porque el juez corrupto que llevaba el caso por dinero, por acuerdos o por lo que usted quiera, se terminó vendiendo y dejó en libertad en su momento, pues ahora a Iván N. y a su padre Jaime N., el padre de la víctima y el abuelo señalados de esta agresión sexual. El padre con 28 años de edad y el abuelo con 56 años de edad. Hace 8 días, precisamente, en este espacio, la madre y la abuela pues hablaban de que ya se venía la audiencia que ocurrió precisamente este fin de semana, en viernes desde la mañana, y el primer temor que había era si se presentaban o no este par de sujetos por el miedo. Dicen que el miedo siempre acobarda, y el miedo era el que posiblemente no los llevaría a presentarse a la audiencia, porque posiblemente se les pudiera detener ahí, ya con esta segunda etapa de seguimiento jurídico que los lleva al Poder Judicial. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo transcurrió la audiencia? ¿En qué terminó? Se lo presento en la siguiente pieza. Iván N. y Jaime N. ya son buscados por la justicia. Estos dos sujetos fueron denunciados como presuntos culpables de abuso sexual en contra de una menor de edad, que es la hija y nieta de los dos imputados. El pasado viernes tenían que haberse presentado tras esta acusación en el juzgado de oralidad, pero nunca llegaron. Su defensa trató de justificar su ausencia tras haber solicitado un amparo para hacerlo. Sin embargo, hubo audiencia. Los dos habían sido acusados también de sobornar económicamente al primer juez encargado del caso, Aarón Hernández Chino, quien los dejó en libertad y podría ser el causante principal de que ahora se encuentren prófugos de la justicia. Gracias a que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, intervino en el caso, se retomó el proceso legal.
aún en inconsistencias, pero con la fe de que la justicia llegará. Este viernes la jueza encargada dictó la orden de aprehensión para dar con su paradero y ahora se les busca para poderles lindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas puedan ser detenidos y entonces continuar con un proceso que ha sido muy doloroso para la madre y la abuela de la víctima. Dos mujeres que aún tienen la esperanza de que los culpables puedan purgar su condena, pero tras las rejas. Bueno, pues ahora sí se buscan a estos dos sujetos, Iván N. y Jaime N. Los dos se puede decir que en ese momento pues prófugos, ¿no? Legalmente ya hablando, prófugos ya de la justicia, y más adelante iremos desmenuzando el tema jurídico y hasta dónde nos pudiera llevar. Ahora sí, la gente a veces nos pregunta, y en esta ocasión también pregunta, ¿por qué se les cubre la cara a todas las personas que están acusadas? Por muchos cambios que ha habido en la justicia. Primero que nada, ahora son presuntos culpables. Y la nueva ley nos impide a los medios de comunicación darles el rostro completo como hace 10 años, 12 años. Todavía se podía cuando los presentaban en lo que antes era la Procuraduría General de Justicia, ahora es Fiscalía General del Estado de Puebla. Pero bueno, son modificaciones que la misma ley ha ido dando. Hoy pedimos la intervención, el apoyo ciudadano, porque gracias a esta presión que se ha dado, sobre todo ciudadana, mediática, a la familia afectada se le ha escuchado, se le han abierto las puertas y todavía lo que falta recorrer jurídicamente. En el programa pasado también teníamos una postura profesional desde el ámbito psicológico, es decir, analizando los perfiles, por qué una persona se comporta de esta manera siendo el propio padre de la víctima o el abuelo de la víctima. En la entrega pasada, la madre de la menor afectada nos comentaba y nos compartía que en algún momento Jaime N., el abuelo, pues narraba cómo en su infancia lo amarraban, lo castigaban de una forma no habitual, no tan común para la sociedad. Y eso, decía el especialista en psicología, pueden ser parámetros, reflejos, alertas y focos rojos de cómo va cambiando el comportamiento y que a veces se hace maligno para sus seres queridos, en este caso para la víctima que fue la nieta. O sea, son cosas que no hay que dejar de tomar en cuenta y sobre todo que también las autoridades lo sepan. Por lo pronto saber cómo va avanzando todo este proceso legal y cómo va toda esta carpeta de investigación, qué es lo que dicen las autoridades, ahora ya desde el juzgado, y que ahora sí, pues la fiscalía finalmente haga su trabajo. La vez pasada le decíamos, la fiscalía dejó de hacer muchas cosas que la propia abuela, desde su lado también profesional como abogada, tuvo que estar haciendo. Hacer investigaciones por su cuenta. Por ejemplo, que este par no se presentara en alguna audiencia diciendo que por enfermedad de COVID, pues no lo pudieran hacer. La abuela descubrió que aquellas pruebas de COVID que presentaron estos dos eran falsas. Es una de las cosas que ha tenido que hacer la parte afectada con recursos propios, moviéndose como se ha podido hacer para ayudar, incluso aunque usted no lo crea, a las propias autoridades. Son cosas que al final de cuentas pasan en nuestro país y siguen pasando aquí en el estado de Puebla. Vamos a ir a la primera pausa comercial, pero regresando tenemos la versión de la madre de esta menor para que nos platique y nos comparta, ella que entró a esta audiencia, cómo fluyó, qué sucedió, se presentaron o no lo hicieron estos dos sujetos y qué es lo que ahora argumenta su parte defensora, por llamarlo así de manera legal. En un momento, continuamos con esta historia. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios: urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups,
paquetes, cirugía, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitallapaz.com. Estamos de regreso y miren, esta segunda parte pues nos acompaña nuevamente y agradeciendo pues su colaboración, el tiempo y el espacio a Rubí Matilde Santos Hernández. ¿Cómo está? Buenas tardes, noches ya. Gracias por estar con nosotros en una situación lamentable, en una situación difícil. Ya nos lo compartían la emisión pasada aquí en MX al Descubierto de todo lo que han tenido que pasar usted y su mamá en este pues caminar, calvario jurídico, judicial, ir, venir, de excepciones, se cae uno, se levanta, la justicia a veces se pone en tela de juicio, se desespera uno, más aún siendo la parte afectada. Pero dándole seguimiento a este tema, ¿cómo les fue en la audiencia? ¿Qué pasó en la audiencia en términos generales? ¿Usted entró? Así es, sí, pues ingresamos, obviamente solamente llegó la defensa estaba ahí. Cuando inicia la audiencia, la juez nos comienza a leer un amparo, ¿no? Que le hicieron llegar un amparo que había emitido el 6 de abril la defensa, un amparo indirecto a nivel federal para ver acerca del proceso de vinculación. Y pues le dan la palabra al fiscal, al asesor jurídico, en donde ellos argumentan primero lo de los laboratorios, confirman efectivamente que pues no existen esos laboratorios, que son falsos, y posterior a ello comienzan a decir que fueron debidamente requisitados y no había un seguimiento de ese amparo, ni siquiera se sabía si estaba aceptado, por lo cual no debían pues aceptarlo como un medio de justificación. Cuando habla la defensa, ella refiere que efectivamente les dijo que metió el amparo y que ella personalmente les explicó a Iván y a Jaime que este amparo no estaba aceptado, pero por decisión propia de ellos no acuden. Entonces ella pues se lava las manos, en donde dice: yo les avisé y ellos no vinieron por cuenta. O sea, a ver, para explicarlo de una manera más coloquial, primero que nada se ampararon y ya con eso muestran que, dice un dicho que el que nada debe, nada teme, ¿no? Ya lo intentaron hacer, es como un escudo protección, no me vayan a detener o no me vayan a meter a la cárcel al presentarme ahí. No se presentan, pero entonces no lo hacen porque no tuvieron el amparo a tiempo, porque no iban amparados, por eso no llegaron. Pues yo creo que no, porque ellos pensaban que con eso era su medio de justificación para no asistir. O sea, su justificación fue: no tengo el amparo y por eso no me presento. Lo metimos y ahí está, ¿no? Solamente que ellos dicen: pues ya metimos el amparo, no nos presentamos, no nos van a hacer absolutamente nada. Solamente llega la abogada, la defensa. Sí. Argumenta esto la defensa. ¿Qué dictamina finalmente la juez? La juez dictamina que fueron debidamente requisitados para que se presentaran, por lo cual ella no veía caso y procede a ella lo refiere así como sustracción de la ley, en donde ya ordena como acepta la orden de aprehensión. Se gira ya una orden de aprehensión, es decir, ya los están buscando para detenerlos. Oiga, la vez pasada usted nos compartía que los dos vivían a una distancia considerable de ustedes, o sea, los veían, sabían que estaban ahí. ¿Qué saben de ellos? ¿Siguen viviendo en la misma casa? ¿Los tienen ubicados? Pues la última vez que los vimos fue hace 3 días. Ellos continuaban ahí. Nosotros la verdad es que preferimos no pasar porque mandan a su hija, a la menor, como es menor de edad, ella es la que nos ofende, nos dice cosas, entonces... Pero ellos ya no están ahí, en la casa. Ya no, entonces tienen varias casas, tienen varias ubicaciones en diferentes partes, tanto de la ciudad como del estado.
Oiga, precisamente también en los últimos días, 2 o 3 días, han surgido algunas versiones. Digo, a este medio, quiero aclarar, no se ha acercado la otra parte. Cabe resaltar que también hemos buscado a la ginecóloga, que en la primera emisión le dimos a conocer aquí cómo en primera instancia le dijo a ustedes, a la parte afectada, que su hija sí tenía un daño que era irreversible, un ataque sexual y que, bueno, tenía consecuencias físicas, ¿no? Después se retracta esta doctora y muestra ya un dictamen con otras instituciones, incluso de salud públicas, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio hospital universitario. Y bueno, este medio buscó a la ginecóloga y no dio respuesta. Y también dejamos en claro que la familia de estos dos sujetos tampoco nos han buscado. El tema obviamente ya es conocido, ya se sabe, y pues le volvimos a abrir los micrófonos. Y todo esto se lo comparto porque precisamente hace 2 o 3 días empiezan a surgir algunas versiones en algunos otros medios de la familia de estos dos, porque ellos de manera personal no lo han hecho, pero la familia dice que las cosas no fueron así, que ellos tienen otra versión, que ellos tienen otra historia, y que incluso ahora la culpa pues se la fincan a usted y a su mamá, ¿no? Que el daño que tuvo su hija fue en otro momento, en otro tiempo, y que fue con ustedes. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de declaraciones? Pues a mí también me llegaron esos mensajes, de hecho fueron muy personales, entonces yo lo que pienso y lo que les comenté fue que a lo mejor ellas están tan acostumbradas, tan normalizadas a ese abuso, que ellas tratan de reproducirlo y ellas lo ven tan normal que por eso defienden a sus abusadores, ¿no? Lo compartí y decía, para mí eso es revictimizarme porque me hacen... para mí no ha sido fácil este proceso porque obviamente yo decía... Al principio decía, es que a lo mejor yo tuve la culpa, ¿no? Yo porque quiso conocer a su papá, yo fui la culpable y esto. Y la verdad es que es revictimizante tanto para mi hija como para toda nuestra familia que hemos seguido en terapia. Es tan mal y lo vemos tan mal, o sea, que tengamos que pasar tanto los amigos y la familia de los imputados. Ahora tenemos que pasar por un control de calidad moral, de reputación, en donde ellos tratan de justificar el daño que hicieron, diciendo, es que ellos son cariñosos, ellos son así, tratando de justificar eso. Entonces, oiga, ahora que ha tomado otro rumbo todo este proceso judicial, cambió su perspectiva de la justicia. Sí. ¿Qué piensa hoy de la justicia en México y en Puebla? La verdad es que yo al principio era como, pues sí, que pongan una demanda y todas esas personas que sufren, pero al momento de que yo estuve ahí, desde que estuve en fiscalía, cómo me hablaban, cómo me decían enojo, que probablemente yo lo había hecho, todo eso para mí era frustrante, sentía una impotencia de decir yo no lo hice, ¿cómo hago? Porque si fuera por mí podría retroceder el tiempo y evitar que mi hija estuviera... Todo esto que está pasando, claro. ¿No? Pero hoy retoma usted esa confianza en la justicia. Hoy cree que puede llegar a ese momento en el que, pues finalmente, quien hizo este daño pague por lo que hizo. Pues es difícil y hasta el momento no, porque hasta que yo vea que se haga justicia en donde ellos paguen por lo que hicieron, yo creo que ni siquiera los años de cárcel que ellos estén van a recuperar la estabilidad emocional, psicológica y física de mí. ¿Cómo se encuentra usted en ese sentido? ¿Están tomando terapia? ¿Siguen avanzando las terapias? Sí. ¿Cómo ha visto usted los resultados a dos años, ¿no? Prácticamente. Sí, para mí al principio pues era muy difícil porque yo no sabía cómo abordarlo, qué decirle a mi hija. Entonces tuve que tomar terapia y decirle a la psicóloga qué hago, cómo le digo, cómo le explico. Entonces para mí ha sido muy difícil, hasta ahora es muy difícil todo este proceso y me lo dice la psicóloga, ¿no? Ningún proceso es lineal. Entonces habrá momentos en los que te sientas bien, otros no. Entonces seguimos en este proceso todavía. ¿De dónde saca uno fortaleza espiritual, emocional para este tipo de asuntos? Pues... más siendo madre.
en ver a mi hija. Porque no puedo decirle, no puedo llorar y no puedo decirle, hija, es que esto te pasó, y no puedo hacerlo. No puedo llorar delante de ella porque ella tiene que verme fuerte, tiene que ver que su mamá está luchando por ella y va a hacer absolutamente todo lo necesario para que ella esté bien. Pues Rubí Matilde Santos Hernández, gracias por compartir nuevamente con nosotros esta amarga experiencia, porque repito, es una historia muy, muy lamentable, pero que sin duda, pues el único objetivo es ese, que encuentren primero que nada la justicia, que se castigue al o los responsables de este hecho que es muy, muy grave, lamentable, indignante para todos, más aún para usted siendo la madre de familia, para su mamá como abuela, para la familia de usted y quienes en verdad sientan esa cercanía y ese cariño para su hija, para ustedes, porque es un asunto muy, muy difícil, ¿no? Y que de forma general para la sociedad indigna, y puede indignar aquí, en todo el país, en cualquier parte del mundo, porque ese tipo de cosas pues no deberían de ser solapadas por nadie, menos por la justicia. Y bueno, repito, esperando que ojalá las cosas puedan transitar de la manera más rápida. Sabemos que estos temas se llevan mucho tiempo, que a veces los alargan, pero hoy la esperanza que creo que ustedes ya tienen es que ya dieron un paso más. Ya hay algo que está a su favor, ¿no? Que se gira esta orden de aprehensión, que ahora se les busca a esos dos sujetos, que en el día de mañana tendrán que defenderse también de manera jurídica y demostrar o no su inocencia si es que lo son como ellos dicen. Hoy ustedes están buscando esto y que precisamente no se quede impune ni que le vuelva a pasar a nadie más, sea un menor de edad, sea una madre de familia, sea una persona de tercera edad, a nadie, porque al final de cuentas es un delito. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, regresamos y vamos a platicar con la abuelita, que aparte de esto es abogada, Patricia Hernández Guzmán, y ya de una manera más técnica nos explicará qué es lo que ha pasado también con la demanda que hay en las diferentes partes que han participado en esta cadena de corrupción, la familia, quienes han encubierto y obviamente él o los protagonistas. Regresamos en un momento. VIM Producciones. ¿Quiénes somos? VIM Producciones es una empresa fundada en Puebla, Puebla. Nuestra visión, ser una plataforma de streaming líder en Latinoamérica. Nuestra misión, ofrecer al público una programación y contenidos de calidad a través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming como un medio de comunicación que genere credibilidad. Nuestros valores: honestidad, compromiso, diligencia, transparencia y creatividad. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. VIM Producciones. Estamos de regreso ya en esta ocasión. Patricia Hernández Guzmán, ¿cómo está? ¿Cómo va? Pues usted, primero que nada, de forma personal, porque le ha tocado cargar una doble cruz, no solamente estar a la expectativa de que la justicia pueda llegar a ustedes, sino que ha tenido que meterse en su papel de abogada para luchar por los derechos de su nieta. Ha sido una pelea muy difícil porque uno se enfrenta al sistema. Cuando existe un interés por parte de un juez, que en contubernio con la defensa, porque aquí le quiero mencionar que nuestro asunto no ha sido el primero. Yo ya tengo conocimiento por parte de los comentarios en Fiscalía de que nosotros no somos las primeras víctimas en que se resuelve un asunto así como se resolvió tan injusto en una audiencia cuando el juez Aarón Hernández Chino, y yo sí quiero mencionar su nombre y quiero que la sociedad se entere de la gran corrupción que existe en este juez. Desafortunadamente hemos presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura que a más de 8 meses no nos han notificado que ha resuelto. Y la sociedad me dará la razón porque es cierto, para que uno obtenga la justicia uno tiene que hacer las investigaciones, uno tiene que aportarle a la Fiscalía todo,
todo, desde actos de investigación, desde pelearse con medio mundo para que hagan una diligencia, una simple diligencia. Entonces sí nos ha tocado pelear duro la batalla, pero hasta ahorita yo quiero agradecerle al gobernador porque sí, él nos apoyó en una primera instancia. En una segunda instancia recurrimos al juez federal porque, le voy a ser honesta, aunque el gobernador en todo momento nos apoyó, aún así la justicia local hizo lo que quiso para proteger a su juez y volvió a ratificar el auto de no vinculación a proceso. Fue por parte eso del Poder Judicial. Poder Judicial, o sea, del Estado. Se entiende que entonces la parte medular que les ayudó en el momento a lo mejor más crítico fue la intervención del propio gobierno del Estado, digo, a través del gobernador. A través del gobernador, y desde luego, aún así se estuvo muy ruda la pelea, porque la sala confirma el auto de no vinculación. Entonces fue cuando tuvimos que recurrir al amparo. Y ya el juez federal, la justicia federal, es como nos da la razón y nos dice, sí está mal, pero aún así, todavía la sala, a pesar de que el juez federal le dijo, estás mal, vuelve a ratificar. Sin embargo, nosotros nos inconformamos y el juez federal da la razón y dice, no, o tienes que volver a razonar tu resolución, y es cuando ya da cumplimiento a esa ejecutoria. Por tal motivo, el día viernes que se efectuó la audiencia, quiero mencionar, aunque si bien es cierto la defensa manifiesta que presentó un amparo, ese ya no va a ser procedente. ¿Por qué? Porque la sala no dictó una resolución en base a su propia decisión, sino fue un cumplimiento de ejecutoria de amparo. Por tal motivo, ese amparo obviamente nosotros sabemos que está ya fuera de término. Y cuando la Fiscalía refuta que en la audiencia pasada, dice, no se presentaron a esta audiencia porque así lo decidieron, argumentando este amparo, incluso la defensa solicitó el diferimiento de esa audiencia para otro día, puesto que estaba el amparo. La Fiscalía dice, no, porque nosotros ya hicimos actos de investigaciones, que son los nuestros, obviamente, y dijeron, estas pruebas de COVID son falsas. Y entonces, este amparo que nos presentan, obviamente ni siquiera tiene un trámite legal, ni siquiera sabemos si está debidamente aceptado. Ante enfrentarse ya la defensa, la licenciada Yulitzi, escucha la falsedad de que en la que ya se encuentra descubierta, manifiesta con voz temblorosa. Bueno, yo les dije a los imputados que comparecieran y ellos no quisieron, deslindándose prácticamente ya de sus defendidos. Afortunadamente la juez dice, toda vez que no se presentan los imputados, pues obviamente libra la orden de aprehensión que fue solicitada por la Fiscalía por la sustracción de justicia, por no haberse presentado. Eso es algo importante, ¿no? A ellos los van a detener, pero por la sustracción de la justicia. Ahorita todavía no es la orden en contra de ellos por los delitos, sino por haberse sustraído de la justicia. De todas formas, ellos sabían que aunque se presentaran con su amparo, el amparo, ahí los iban a detener porque es un delito grave el que se les imputa. Y obviamente la prisión es prisión preventiva oficiosa. No hay, aunque establece ese momento que dice que se tienen que discutir las medidas cautelares, la medida cautelar que en este delito que es tan grave es solamente la prisión preventiva oficiosa. Ellos sabían de antemano que si se presentaban iban a ser detenidos. Y si no se presentaban, de todas formas se iba a librar una orden de aprehensión. Y nosotros eso lo sabíamos porque en la ocasión pasada manifestamos estos días, al no presentarse con esa prueba falsa de COVID, teníamos el temor fundado, que ahora obviamente lo confirmamos, que ellos se sustrajeran de la justicia lo que está pasando en estos momentos. ¿Cómo cataloga hoy usted la justicia, precisamente? Yo le preguntaba eso a su hija hace unos momentos. ¿Hoy cambia su perspectiva? ¿Siguen con algún tipo de temor?
La indignación finalmente sigue por lo que usted nos está compartiendo. Así a pesar es. de que hubo apoyo, han tenido que remar contra corriente. Sí, desafortunadamente cuando un juez tiene un interés en una audiencia, pues tiene uno que remar contra corriente, como en este caso. Por esto sí nosotros nos sentimos muy indignados, porque además todos los actos de investigación los hemos hecho nosotros. Como se puede ver en muchos asuntos, en la mayoría de los asuntos, la familia de las víctimas tenemos que aportar esas pruebas. Muchos se Siempre, desesperan. claro, por supuesto. Si yo como abogada viera prácticamente vamos a hacer un año de pelea legal, y eso que estoy detrás de todo esto. Entonces la gente que no lo sabe, yo porque lo sé, y me da tristeza ver, porque mucha gente, obviamente, al ver que han pasado todo un proceso para la integración de una carpeta, es todo un proceso, prácticamente un año, y al llegar a una audiencia, ver cómo los imputados salen libremente, es una indignación total. Yo lo comprendo a las víctimas. Incluso esto realmente dije, tal vez por algo pasan las situaciones, pero yo digo, ¿cuántas víctimas han sido tratadas de forma tan injusta? ¿Cuántos jueces se han vendido? ¿Cuántas resoluciones tan injustas? Porque es allá, yo digo, Aarón Hernández Chino para mí representa el nombre de injusticia, representa que él ha puesto en casa de justicia, casa de la injusticia. Para mí, esa casa ya no es la casa de justicia. Cuando uno empieza, porque efectivamente yo escuché las nuevas perspectivas del proceso oral, dije, qué bueno, ya va a haber una transparencia en las resoluciones, van a estar al frente los jueces dando la cara. Y sí que dan la cara de corrupción, porque es tan penoso ver que están siendo grabados y con un cinismo, y yo me pregunto, ¿padrino de quién es? Bueno, son los remanentes del Moreno Vallismo, ¿verdad? Que se quedaron ahí incrustados. Y dije, ¿cómo es posible que esta persona, porque bueno, mi asunto no es el primero, y pienso a lo mejor que tal vez no será el último, porque el Consejo de la Judicatura, pues ni un jalón de orejas le da. Entonces están todos tan calladitos. Cuando yo voy a preguntar sobre mi queja, me dicen, se está estudiando. Dije, no, pues sí que estudian mucho, porque son 8 meses, y yo presenté una queja de 4 hojas. Y dije, pues no sé, en 8 meses no han podido leer 4 hojas, no han podido visualizar un video de 1:30 donde hay más de 26 bostezos y 2 veces se cabeció el juez. Dije, no, yo creo que sí tienen muchísimo trabajo el Consejo de la Judicatura, que no sirve para nada. Perdóneme, pero así lo manifiesto yo. Esta es solamente una historia de muchas que se tejen. No sabemos si es incluso al día, aunque se le haga a usted de manera muy extraordinaria y diga, no puede ser, de verdad. No por nada los expedientes están así, desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial, en un trámite tan largo, tan engorroso, que es una historia, le repito, de tantas que se pueden escribir, de mucha gente que se cansa a mitad del camino, a veces ni siquiera al inicio, en una impartición de justicia que nunca la ven. Por eso la pregunta sigue siendo la misma: creer o no en esa justicia tan anhelada. Y lo que usted decía, ¿se crearon para qué las casas de justicia? ¿Para qué pasaron tantos filtros estos jueces que hoy en teoría tendrían que representar eso? ¿Quién es el padrino? ¿Por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿A quién le pagaron para tener ese cargo? Porque es más el mérito económico que un mérito profesional, a lo que se ha visto. Hemos puesto al descubierto en este espacio muchos casos de corrupción con muchos jueces en el Poder Judicial del Estado de Puebla, y no hablamos de otros estados, solamente aquí, en un estado que tiene 217 municipios. Y ahí está el tema reflexivo, un tema que, si nos permiten, seguimos pendiente para saber el desenlace, sobre todo, de dar con el paradero de estos 2 señalados, y de saber hasta el final cómo se deslinda la responsabilidad de un delito tan grave, repito, tan indignante, contra una pequeñita indefensa. Y no debe pasar ni con un niño, ni con una mujer, ni con una persona de la tercera edad,
por los derechos que en teoría representamos como seres humanos. Y porque hay representantes de justicia estos que no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. No le están respondiendo a la gente para una vocación de la que supuestamente se prepararon y se capacitaron. Con esto nos despedimos esta noche y agradeciendo nuevamente toda esta apertura, toda la disposición. Señora Patricia Hernández Guzmán, abogada también de profesión, gracias por compartir esta historia. Se les dé esa tranquilidad, porque ya lo decía su hija, completa no la va a poder tener, porque esta afectación ya no se la va a reponer nadie, pero por lo menos la tranquilidad de que quien lo hizo o quienes lo hicieron puedan tener un castigo aquí que depende de esos representantes, ¿no? El otro castigo, que es el divino, al tiempo, como dice el dicho, pero esto es importante. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos pendientes sobre este tema. Le vamos a dar seguimiento a la gente que comparte sus mensajes y demás. Le agradecemos que estén también al pendiente de toda la programación de Televín.com.mx y también de MX al Descubierto. Cualquier caso que haya, le entramos con mucho gusto, no solamente en Puebla, en cualquier otro estado. Gracias hoy a las benditas redes sociales que nos acercan a tanta gente con una rapidez impresionante y también recibiendo los mensajes, las quejas. Y repito, en este caso, por ejemplo, ahí está el espacio abierto. Si la contraparte quiere venir a defenderse, estamos abiertos para que no al rato digan, como en algunos comentarios, que hay dados cargados hacia alguien. Se lo dejamos ahí puesto, ¿eh? Que pase buena noche, que descanse.